Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Una alianza de defensores digitales, la Barra Mexicana de Abogados y la Academia buscan llevar al TEMEC la lucha contra la violencia digital para exigir reformas al acuerdo comercial que protejan a mujeres y las infancias en entornos virtuales. ¿Qué oportunidades hay? Denuncian que el TEMEC se subordinan derechos humanos a los intereses corporativos. Su llamado enfrenta a las grandes plataformas mundiales como Google o Amazon para sujetarlas a la justicia nacional y establecer mecanismos claros que sancionen mensajes de odio, acoso con imágenes alteradas con inteligencia artificial y hasta la trata de personas. El problema de fondo con la violencia digital es que en los estados hay un vacío probatorio para sancionar estos delitos, ya que las plataformas resguardan evidencias de esos mensajes fuera del país. Por esta razón, más del 70% de las denuncias no se sancionan. Pero otro obstáculo es que México carece de un plan sobre la integración cada vez más estratégica de la inteligencia artificial y el TEMEC, mientras sus socios, Estados Unidos y Canadá, llegan a la negociación con el control de la nueva tecnología e inversiones millonarias en una carrera global para atraer capital y talentos a la industria que modelará el futuro. La iniciativa es un llamado al gobierno mexicano a que introduzca modificaciones en el artículo 19 del TEMEC para eliminar la inmunidad total de los grandes corporativos tecnológicos, auditar sus algoritmos y sujetarlos a las plataformas nacionales. ¿Llega a tiempo esta iniciativa? ¿Es posible enfrentar a los grandes corporativos tecnológicos? En suma, ¿qué se puede esperar de ella? Lo debatimos y analizamos hoy aquí en Blanco y Negro. Apoyando esta iniciativa, efectivamente los derechos humanos son fundamentales y es fundamental que se tomen en cuenta ahora que viene esta revisión del TEMEC o revisión o renegociación del TEMEC para que las plataformas se hagan responsables de los derechos humanos de las personas, de las mujeres específicamente en casos como el de Olimpia. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros y como acaba de ver en el inserto, recientemente se celebró una reunión en Tlatelolco, en el Museo de Tlatelolco, en el que se presentó un manifiesto que lo que está pidiendo es que no haya TEMEC sin derechos. ¿En qué se traduce esto? Lo que están demandando una alianza, como le decía en la introducción, de defensores digitales, de académicos, de especialistas, la Barra Mexicana de Abogados, es que haya algún tipo de reforma que permita que los derechos, sobre todo de mujeres y de las infancias, no sean violentados, un tratado que no las contenga y se vuelva una plataforma todavía exponencial de la violencia contra estos grupos. Vamos a entrar en este tema que es quizá de los pocos que se ha salido del guión que hemos estado viendo de las análisis y las revisiones respecto del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que está iniciando la negociación formal. Vamos a entrarle y para eso me da mucho gusto que esté con nosotros justamente Olimpia Coral. Ella es fundadora de la Red Latinoamericana de Defensores Digitales y recordará la impulsora de una ley contra la violencia digital contra las mujeres que se aprobó en México y se llama Ley Olimpia justamente por esa razón. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias, Olimpia. Un placer que nos hayas aceptado la invitación. Carmen Quijano, fundadora del Bufete Quijano y además consejera de la Barra Mexicana de Abogados, además con una trayectoria pues larguísima en el mundo del derecho. Gracias. Muchas gracias a ti también. Y finalmente, Dardo Neubauer. Él es del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que fue otra de las organizaciones que están detrás de la organización de este manifiesto de TEMEC. No TEMEC sin derechos. No TEMEC sin derechos, así es. Muy Muchas bien, gracias. si quieren arrancamos. Y pues lo primero, cuando uno escucha una noticia como esta, o una propuesta, un movimiento como el que ustedes quieren poner en marcha, es, a ver,
realmente qué oportunidades hay de que esta alianza realmente se traduzca en otro, déjame decirlo, en otro frente para contener un mundo o un entorno virtual, Olimpia, de suyo difícil de asir, sobre todo para estos propósitos. ¿Qué oportunidades reales hay para que esto llegue al TEMEC? Yo creo que todas. A ver, estamos en este momento estamos viviendo un presente de una economía global digital, en el cual es imprescindible tocar el tema del comercio digital dentro de los tratados internacionales. A ver, si TEMEC, en dado caso, se pudiera alzar la voz que se escucha hacia 16 años, estamos hablando que durante 16 años estaríamos consolidando una condición jurídica en nuestro país, y no solamente en México, sino en Canadá, Estados Unidos, pero que afectaría obviamente principalmente a México, a las personas usuarias de Internet, mientras no se vean los intereses comerciales, ¿no? Encima de los derechos humanos, específicamente pues esta alianza de defensoras digitales y junto con compañeros activistas, académicos, el PUED Tsunami, la barra de abogados, pues busca 3 cambios importantes en el capítulo de comercio digital, el artículo 19, el primero en el artículo 19.12, 19.16 y 19.17. Esto porque nos dimos cuenta desde hace ya varios años en Defensoras Digitales que desde que teníamos el encuentro en los procesos jurídicos, por ejemplo, de denuncias, nos encontrábamos con una principal barrera, ¿no? La barrera era el sistema probatorio, que recae en la cancha principalmente de las plataformas digitales. Entonces, así tengamos una construcción de procesos jurídicos impecables, preciosos, perfectos, nunca vamos a llegar, mientras se trate de materia digital, nunca vamos a llegar al acceso a la justicia, principalmente mujeres y niñas, no es porque sea menor el que sea también para hombres, pero son 19 millones de mujeres las que han vivido algún acoso, son 3 millones de niñas y de niños en el último año, según MOSIVA, que han terminado en condiciones de violencias digitales, y hay más de 760,000 niños y niñas que están viviendo condiciones de acosos digitales. Entonces, no es que no nos beneficie a todos, pero es importante entender el contexto en el que vivimos. Entonces, de estas violencias pues se ven con el bloqueo para poder tener acceso a la justicia, así que el tema claro que es nacional, no es la panacea, ahí es un llamado a todos los países, pero sí es una oportunidad que vemos para poner en el centro de la mesa que la violencia digital también tiene una intersección y es estructural al comercio económico y a la economía global digital. Cómo nos afecta a todos y a todas. Tienes un teléfono celular, tienes lo que tengas en Internet, tú tienes que estar dentro de esta movilización y de esta alianza. Pues Carmen, Olimpia acaba de recordar, en efecto, 16 años es lo que el horizonte que algunos de los socios de este tratado están tratando de impulsar, otros no. Pero no me quiero imaginar el mundo en 16 años. Sí. Si en los últimos 2 es un vuelco total solamente el desarrollo de la inteligencia artificial, claro. Imagínate en 16 años cuál es el mundo que vamos a ver, sobre todo en el entorno digital. Y ahí te diría, a ver, ¿cuáles destacarías hoy? No se puede profetizar, pero hoy los mayores riesgos de que en el capítulo de comercio digital no se incluyera ninguna, digamos, ninguna protección de derechos, sobre todo estos, para tratar de evitar la violencia digital. Sí, mira, creo que ahorita es una gran oportunidad porque no se está pidiendo más que regular 3 principios básicos, esenciales, que son esenciales para tener un Internet seguro, que son transparencia, porque si no sabemos cómo se usa nuestra información por parte de las plataformas digitales, no tenemos claro dónde regular, dónde están los riesgos, etc. O sea, datos personales. Datos personales, y aquí vale la pena saber que un dato personal es toda la información relacionada con una persona identificada. O sea, no es nada más mi nombre, mi domicilio, sino es toda mi imagen, mi voz, todo lo que tiene que ver con una persona, eso es un dato personal. Y para poder los estados en general y la gente saber qué se está usando con su información, qué se está haciendo con su información, necesitamos transparencia, porque si no entendemos cómo se manejan los algoritmos, no sabemos qué se hace con nuestra información. Y un derecho fundamental es el derecho a la autodeterminación, es el derecho a yo decidir
¿Qué se hace con mi imagen, mi voz, mi información? Ese es un derecho fundamental que no podemos renunciar a él. Y sin transparencia no lo podemos regular. Entonces, el primer principio es la transparencia. El segundo principio es la jurisdicción, es decir, ¿dónde puedo hacer valer mi derecho fundamental? Un ciudadano mexicano tiene que tener la posibilidad de hacer valer sus derechos humanos en su país. Porque si haces que una persona vaya hasta otro país o le exiges que vaya hasta otro país, que es donde se trata el dato, a hacer valer su derecho, pues es prácticamente como negarle el derecho. Entonces tú tienes, pues, sí. Imagínate, un ciudadano de Tlaxcala que tal vez no tiene acceso a toda la información, ni uno mismo, ni uno que estudie estas cosas. A veces no te vayas tan lejos. La actual Corte está tratando de incorporar casi todas las lenguas indígenas, porque así incluso lo difunde. Bueno, pues si no eres capaz de poder entender, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con salud o con educación, etcétera, por no hablar de penales y otra clase de líos, pues entonces, ¿cómo vas a ejercer tus derechos si no tienes ni la lengua? Esto sería, pues, igual o peor. Sí, además es un principio que es válido en todo el mundo. Si una empresa hace negocio en algún otro país, tiene que cumplir con los derechos humanos de ese país y colaborar para que se puedan hacer valer en ese país, porque está haciendo negocio en ese país. Esto que pedimos que se aclare en el tratado no es nada nuevo, es un principio conocido en derecho americano que se llama Doing Business Rule. Si yo hago negocio en otro país, tengo que cumplir con las normas de orden público de ese país. Eso es lo único que se está pidiendo, que los ciudadanos mexicanos puedan hacer valer sus derechos humanos en su país. Y el tercer punto es que haya una responsabilidad en caso de que el Estado mexicano requiera información con una serie de requisitos, que haya una certeza de una violación a normas de orden público. Si las plataformas y las empresas no cooperan, solo en esos casos, entonces sí podrían tener una responsabilidad que se calcula dependiendo de la atención o no a los requerimientos. Es decir, ahorita las plataformas digitales son más poderosas a veces que muchos estados. Bueno, no sé si vieron lo que pasó con X hace unos días. Salió X Space a bolsa y lo que ahí se cotizó supera el PIB de 200 países. Exacto. Imagínate, o sea, es una cosa monstruosa, perdón. Sí, entonces no puedes pensar que estas plataformas no van a tener ningún tipo de responsabilidad cuando se violen normas de orden público a través de sus canales de comunicación. Si quieres, después entramos al tema esto de la neutralidad de la red, pero esos son los tres principios que estamos queriendo que se aclaren y que se regulen en el tratado. Ahorita los vamos, digamos, desentrañando cada uno de ellos, pero un poco para situar el debate y la discusión. Te diría, Dardo, ¿dónde ves los mayores riesgos? Dame ejemplos. O sea, ¿qué es lo que puede pasar con el desarrollo de la inteligencia artificial respecto del grave tema de violencia digital, sobre todo sobre mujeres e infantes? O sea, ¿qué clase de delitos crees que puedan constituirse? No te pido 16 años, ¿eh? No. No, pueden ser algo más inmediato. No, pero lo que tenemos aquí, y como señalaba Olimpia recién, es los delitos que tenemos por delante es principalmente lo que tiene que ver con vulneración de derechos, vulneración a la intimidad, exposición a contenidos que no son bajo un consentimiento previo de publicación. Y el problema que marca el TEMEC, como está actualmente diseñado, es la imposibilidad de la persona que se siente vulnerada de poder actuar con todas las herramientas jurídicas que se necesita para poder defenderse. Entonces, tenemos casos, bueno, el caso de la ley Olimpia marca un paradigma que es justamente la cuestión del consentimiento frente a la vulneración de imágenes íntimas, pero también si vamos hacia la protección de la infancia es los contenidos violentos, cómo un niño o una niña puede estar frente a un contenido no solamente violento, sino reiterado por los esquemas algorítmicos que nos ofrecen las plataformas a consumir violencia, o lo podemos llevar al caso de que está hoy muy de moda con el Mundial, de las apuestas deportivas, las apuestas digitales, las casas de apuestas digitales deportivas, también es un flagelo muy,
muy grave porque lo que lleva es que estas plataformas lo único que quieren es que la gente apuesta, no importa si sos menor de edad, si tenés algún padecimiento médico con respecto a ese problema. Y justamente lo que nosotros queremos es que, como está hoy el TEMEC, la gente no tiene herramientas para poder hacer valer sus derechos en defenderse frente a estas plataformas. Entonces ahí es donde nosotros ponemos la atención. Es un tema que cuando nos reunimos por primera vez decíamos, se está discutiendo del TEMEC, pero nadie está discutiendo de esto. Y es muy importante poner en la agenda el tema de los derechos, porque estamos hablando de que si el precio del maíz, si los componentes de los automóviles, si el comercio transfronterizo, etcétera, pero nadie está hablando de derechos en un acuerdo comercial de los más grandes del mundo. Entonces, ahí nos pusimos casi la tarea como si las personas no participaran, no tuvieran que ver con el ejercicio de... Exacto. O con los efectos del comercio y del desarrollo económico, o todos los objetivos que se plantean. Y cuando ves los interlocutores, son las cámaras de comercio, los representantes de los sectores productivos, secretarías de economía, etcétera, que está bien, tienen que estar porque son comercios. Los demás no están invitados a la fiesta, pues me imagino que algo como lo que te pasó a ti, Olimpia, cuando empezaste con estos temas. Desde luego no creo que en aquel momento estuvieras invitada a la fiesta ni estaba el tema en la agenda. Lo pusiste y ese fue un gran mérito. Es como pero si regresáramos. fíjate, de cuando hiciste eso, ¿no? El tema del consentimiento, hoy evoluciona al punto de que ya no solo es el consentimiento, porque hoy incluso pueden generarte imágenes que tú desconozcas. Sí, con tu identidad, con tus datos biométricos, con tus nanodatos, con todo tipo de información. Y además, a ver, eso también lo tenemos que ver desde el ámbito del sector empresarial, cuando de repente en el debate dicen nombres que van a afectar los intereses comerciales, no queremos que se abra el capítulo 19, porque de repente hay pues todo tipo de miedos lógicos, hay miedos que sin duda alguna son valiosos, pero debe haber reglas de operación clara, incluso hasta para esas propias empresas, incluso para quienes están haciendo comercio digital en nuestro país. O sea, las plataformas digitales tienen un sesgo digital. No es como que la plataforma sea un lugar en donde pasan los datos, es un lugar donde almacenan, es un lugar donde tienen, es un lugar donde amplifican, donde censuran, donde invisibilizan, donde distribuyen. Hay un sesgo algorítmico que no depende propiamente del Estado, depende de una plataforma privada. Dejemos de ver en la ilusión esta que nos hicieron creer desde la primavera árabe, que las plataformas o que las redes sociales digitales íbamos a terminar haciendo, que lo iniciaron, sí, pero al momento de tener el código cerrado, los códigos de planificación privada, termina siendo entonces los derechos humanos de planificación privada. ¿Para qué empresas? Las ganancias de 2.15 billones de dólares el año pasado, las ganancias de Amazon 716 mil millones de dólares, el último que fue el menor 134 millones de dólares para Meta, en las empresas que operan además en Estados Unidos. Es importante decirlo. Y los primeros billonarios, ahí está el caso de Elon que Musk, no se pusieron además en la primera propuesta que hizo el gobierno de México para el firmo, un acuerdo que, si bien es un acuerdo productivo que vimos con buenos ojos, pero al final del día es un acuerdo que pueden cumplir o no. Con esta propuesta lo que nosotras deseamos es fortalecer Ley Olimpia, fortalecer nuestros derechos humanos, fortalecer la Ley de Protección de Datos en manos de particulares, fortalecer las condiciones que ha generado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además con esto fortalecer otros derechos, ¿no? que a lo mejor no están previstos y que van a venir con toda la economía global digital, y que con esto le van a dar estas herramientas, estas bases, van a solidificar una oportunidad de exigirle sobre todo a los nortes globales, que eso es importante. Todas las empresas tienen, o al menos las empresas occidentales en donde navegamos en Internet, tienen sus oficinas, tienen todas su condición de datos, tienen su infraestructura digital, su monopolio de infraestructura digital en Estados Unidos principalmente. Entonces esto va a ser una apertura para que otra vez desde nuestras raíces, desde nuestras plataformas, desde nuestros lenguajes y desde lo que vivimos en territorio, las y los usuarios de Internet, tengamos oportunidades no solamente de esclarecer nuestros derechos y exigir justicia al Estado, a las familias, a todo lo que tenemos que hacer como sociedad, sino también al comercio digital,
también a las plataformas que son las principales. No es que solo sea responsabilidad de ellas, es que son las principales por el tratamiento de datos que tiene una ganancia, que monetiza con la información, que monetiza con la violencia, que monetiza hoy con nuestra información. No es posible que moneticen estos billones de dólares y que no bajen, o sea, mientras nos censuran a activistas, a periodistas, estas plataformas, y no bajen los 2 millones de mercados de explotación sexual digital que existen, o que no bajen páginas en donde X se distribuye pornografía infantil. A ver, ahí está el punto y me dejan sintetizar rapidísimo, porque me tengo que ir a un corte y regreso contigo, Carmen, pero a ver, entonces lo que estamos esta va a ser, digamos, una primera prueba de lo que significa el alcance y la oportunidad de confrontar a los corporativos más grandes hoy de la Tierra. Al mismo tiempo que quieren utilizarlo como una oportunidad para abrir esta agenda de discusión al interior de la legislación mexicana. Vamos a un corte rapidísimo, estamos en blanco y negro, volvemos. Estamos en blanco y negro, regresamos a la discusión sobre este asunto que nos interesa y es justo un manifiesto que se ha presentado para pedir que en el TEMEC se incluyan regulaciones contra la violencia digital. No hay nada, o lo que hay es bastante pobre. Pero ¿qué hay que enfrentar en esta que parece, digamos, una causa simplemente humana y de defensa de los derechos básicos de la persona? Pues hay que enfrentar a los mayores corporativos de la Tierra, donde se concentran hoy la parte más fuerte, más gruesa del desarrollo económico de las economías más fuertes. Y lo que dicen ustedes, Carmen, en su manifiesto, de entrada, parece provocación. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, es necesario voltear al TEMEC porque lo que está sucediendo, denuncian ustedes, es que hay una subordinación del acuerdo comercial, de las relaciones, que además no es cualquier cosa, del tratado más importante sobre el desarrollo económico de este país, o que puede impactar, que impacta al desarrollo económico de este país, está subordinado a los intereses corporativos de estas grandes empresas. Tómala. Sí, en realidad yo creo que en realidad es un llamado humanista a decir los derechos comerciales no tienen la misma jerarquía que los derechos humanos y las libertades como la vida, la dignidad, la privacidad, la autodeterminación, y solo podremos hacer negocio siempre y cuando se respeten esos derechos. Y es más que nunca importante porque el Internet lo potencia todo. Y no podemos ignorarlo, y menos las empresas responsables, las principales agentes del juego, del ecosistema, no pueden ignorar esa situación. Entonces, lo que se está pidiendo nada más es que la responsabilidad de todo el ecosistema sea proporcional. Es decir, que efectivamente todos tenemos la obligación de difundir, educarnos, ser conscientes, ser unos buenos ciudadanos digitales. Sin embargo, la principal responsabilidad de un Internet libre y seguro, por supuesto, cae en las plataformas que tienen la posibilidad de garantizar que eso sea así. Entonces, el llamado es a una regulación de mínimos, porque no queremos afectar la innovación, pero sí que haya mínimos indispensables, que son estos que te decíamos: transparencia, jurisdicción, es decir, hacer valer los derechos humanos en ese país, y responsabilidad o rendición de cuentas. Y vale la pena decir aquí también que muchas empresas digitales están de acuerdo, es más, urgidas de que esto se regularice, otras no. Entonces, sí queremos que haya un piso mínimo, es decir, al menos los derechos humanos y el orden público se debe de garantizar en el país respectivo, y las empresas tendrán que rendir cuentas de ese cumplimiento. Es solamente eso, y eso es una deuda humanista. A ver, vamos aterrizándolo, eso, porque, a ver, un llamado humanista suena muy bien, y pues un piso mínimo, que el negocio no se haga sobre a costa de los derechos de las personas. A ver,
te vas a parar ahí con los grandes corporativos, no los buenos, sino los malos, porque acaba de hacer una dicotomía Carmen, pero les dice, a ver, ¿cómo podemos garantizar esto? Pues miren, yo necesito dos cosas. Una, que me dejen conocer y auditar sus algoritmos. Está bravo. Bueno, a ver, no sé si ya leyeron la última encíclica de la primera, perdón, la última, la primera encíclica papal. Exacto. Es un poco eso. Está alertando justo sobre el impacto que puede tener sobre la deshumanización. O sea, así de fuerte es el Lo que pasa es que titular. también cada dato que se procesa algorítmicamente, en verdad, es un fragmento de la vida de una persona. Entonces, cuando hablamos de humanizar, estamos diciendo de que no tenemos que pensar el dato como un ente comercializable, intercambiable, sino también que tiene un origen humano y que se pone en juego, se pone sobre la mesa con, en este caso, un fin comercial. Y lo que nosotros decimos es lo inverso. Tenemos que ponerlo que esto es un dato humano, ya sea la elección de qué película estás viendo, qué redes sociales estás utilizando, cuánto tiempo estás. Y ahí es donde nosotros decimos de poner el ojo. Y desde la cuestión humana individual hasta cuestiones democráticas de países. Digo, si nosotros vamos a un caso, lo que sucedió en Brasil hace unos años, cuando fue un intento de toma del Palacio de Planalto por seguidores del grupo de Bolsonaro, la justicia brasilera lo que dijo a X es que a través de tu red social se gestionó este intento de golpe de Estado. Y queremos que los responsables de esa red social en Brasil respondan ante la justicia brasilera. Lo que hizo la red social fue, no, nosotros a nuestro directivo de Brasil lo vamos a sacar porque no queremos tener jurisdicción en Brasil. Ajá, claro. Y ahí fue cuando el Tribunal Supremo dijo, no, entonces si no se van a adecuar a las leyes brasileras... Se va de Brasil. Se va de Brasil. Entonces, lo que se necesita es voluntad, fortaleza y los espacios para discutir estas cuestiones vinculadas a las jurisdicciones, a las auditorías, las responsabilidades, maximizarlas lo más posible para que se nos brinden esas posibilidades de que se pueda avanzar en este reconocimiento, tanto personal, pero hasta llevándolo a cuando entra la democracia en peligro. Es un fragmento de una persona, totalmente de acuerdo, en cualquier dato personal, pero también es un fragmento de negocio, es un fragmento de consumidor, Exacto. es un fragmento como ahora, a pesar de lo que sucedió en Brasil con el episodio que recuerdas, ahora el presidente Lula acaba de decir, oigan, cuidado porque vuelve a haber intentos de intervención en las elecciones brasileñas. ¿Cómo? Pues justamente a través de estos fragmentos que también inciden en el elector. Exacto, totalmente. Y ahí ya tenemos un tema que es más complejo, que es justamente cuestiones de si existen o no intervenciones extranjeras en lo que es las campañas, pero también, en verdad, todo este ecosistema de bots, que en verdad, si tenemos una persona detrás o tenemos todo un esquema preparado para intentar incidir en opiniones coyunturales políticas, que justamente nos lleva también a profundizar la importancia de por qué tener estos esquemas de responsabilidad aquí en la legislación, y que a mí me gusta verlo eso desde lo que es lo más personal, lo más íntimo de uno, pero que se puede elevar justamente a problemas que son de índole nacional. Es que no, yo creo que no estamos construyendo esto a partir de una coyuntura, estamos construyendo un mensaje de acciones y de condiciones y de narrativas rumbo al futuro. ¿El futuro cuándo? Este futuro de ahorita. O sea, yo decía en la ONU hace no mucho, no es posible que una canción de Walt Disney tenga más derechos en Instagram que los derechos de una niña o de un niño ante toda la explotación virtual digital. Y aquí hay 3 puntos que creo que son importantes decir. A ver, ni las redes ni el Estado son neutrales. O sea, eso es importantísimo señalar. Nosotros no queremos que realmente la información vaya porque sabemos que ni las redes ni el Estado son neutrales. Pero en este no neutral, al menos el Estado, en la soberanía nacional en la que vivimos, tiene las condiciones para hacer exigibles nuestros derechos. Y las plataformas no tienen esas condiciones. Entonces son condiciones extraterritoriales de las cuales principalmente las víctimas de violencias digitales, todas las violencias digitales que existen y las que están por existir, ¿sí? No tendrían entonces repercusiones
condiciones, por más leyes que tengamos y por más condiciones. Entonces aquí hay un segundo llamado, o sea, estamos hablando de deshumanización o de una nueva humanidad, porque también tiene que ver con todas las condiciones del antropoceno, con todas las condiciones de las economías que otra vez se fungen en una directriz. La economía está pactada por un monopolio de infraestructura de algoritmos digitales, una infraestructura de un monopolio, de un imperio digital sobre los derechos humanos y sobre los derechos de las personas. Y es un llamado humanista, pero también es un llamado radical, de la raíz, de encontrar la raíz del problema, la raíz de las violencias digitales, que hace 10 años nos decían, Olimpia, defensoras digitales, oigan, pues UNAM, oye, Carmen, están locos, ¿cómo que violencia digital? Si apenas estamos conociendo la violencia física y todavía revictimizamos, no podemos nombrar en femenino las cosas, ¿por qué me hablas ahora de que van a ir a un tratado internacional? ¿Qué tiene que ver el tratado internacional con la violencia digital hacia todas las personas? Que las violencias son estructurales, no solamente son de un espacio individual, son estructurales. Ahora, esos mensajes que acabas de poner sobre la mesa, que por supuesto son muy importantes, recuerdo la intervención, tu intervención anterior, en el que decías, pero cuando esos mensajes los quieres vincular con, por favor, hagamos una reforma al artículo 19, dices, hay miedo. Y entonces salen y te dicen que no debes de interferir en el desarrollo comercial, que por eso no quieren meterse a eso. ¿Quién te dice eso? Bueno, el gobierno mexicano, Vox Populi, de repente los ha habido, vaya, es debate conocido, social, en el que de repente los intereses, tanto de los lobbies de las empresas digitales, tanto de organizaciones que defienden los intereses de los lobbies de las empresas comerciales digitales, y algunas empresas, como bien lo dice Carmen, y algunos empresarios dicen, no abran el capítulo 19, o sea, son válidas, vaya, está bien, ¿no? Pero la censura algorítmica y la libertad de poder tener auditorías algorítmicas nos beneficiarían a todos, incluso en la innovación tecnológica, incluso en los acuerdos comerciales, incluso en la inversión a nuestro país. Tendrían reglas más claras si lo vemos desde otro punto de vista y no desde el punto de la amenaza, sino desde el punto de una construcción de reglas de operación extraterritoriales. Nosotros ponemos en la mesa la violencia digital porque son nuestros intereses, ellos ponen en la mesa sus intereses comerciales porque son sus intereses. Solamente queremos reglas claras de cooperación extraterritorial para que los intereses comerciales no estén por encima de los derechos humanos, porque hoy vivimos humanos en este mundo y es necesario. Ya será después, qué vendrá después de la nueva humanidad, pero en este momento va a ser un hito para ver a la violencia digital de manera transversal y también el impacto económico que tiene. Una víctima de violencia digital, cuando va a poner una denuncia, todo lo que se gasta, todo lo que implica, y ahora le dices, tú tienes que probarme o tienes que canalizar a Estados Unidos, a una empresa de Meta, o tienes que irte hasta Silicon Valley a hacer ciertas cosas, pues se exacerba la revictimización sobre esa víctima, se exacerba las condiciones de violación a sus derechos a una vida libre de violencia, entre otros derechos más. Entonces, se exacerba y la justicia desaparece casi por completo. Y cae en manos de Pero a ver, ahí hay un punto muy importante, Carmen, y es, a ver, este llamado, estos mensajes ¿para quién van? ¿Para las grandes corporaciones tecnológicas? ¿Para el gobierno mexicano? ¿Para el gobierno de Estados Unidos? ¿O en qué orden? Yo creo que para todos. Me dices que para todos, dime nomás en qué orden. Porque Primero al tiene gobierno, que haber agentes, sí, agentes reales. Yo diría que primero al gobierno mexicano para que ponga las reglas claras y que haga valer toda su potestad de Estado para defender los intereses de sus ciudadanos mexicanos y de los derechos de cada uno de ellos. O sea, ves una cosa como la que recordaba hace un momento Dardo. O sea, que si no llega a haber cooperación, entonces el gobierno mexicano dijera, pues entonces alguna de estas plataformas tendrá que irse si no coopera con nosotros en caso de sancionar, poner reglas claras y exigirlas, porque como bien decían, ya hay precedentes de la Corte que son muy claros y que son ley en nuestro país y que aún así hoy no se cumplen por varias de las empresas de plataformas digitales. Entonces el Estado tiene que hacer valer esas leyes y esas normas que protegen a los ciudadanos mexicanos. Entonces yo en primer término creo que sería el Estado mexicano. Segundo, también es un llamado a las plataformas a la cooperación y a entender que los derechos humanos no en todas las jurisdicciones se ven igual. Sin embargo, si tú estás haciendo negocio en un país o en una zona, tienes que atender a cómo son interpretados los derechos humanos en esa zona. Sí hay una preocupación válida, en mi opinión, sobre limitar el derecho a la libre circulación de la información y a la libertad de expresión.
Siempre ese es el tema. Y aquí me gustaría recalcar que no es la intención de esta iniciativa para nada, porque no estamos pidiendo que las plataformas se conviertan en clasificadores de información previo a una solicitud, nada por el estilo, porque es muy probable que lo primero que van a decir estos agentes económicos es, no, es que eso es contrario a la libertad de expresión. No, no, no. Nosotros no estamos pidiendo que se vuelvan revisores de información o sea, censuradores. Ni censura No, previa, no. ni que tengas que mandarle los documentos, es los ante contenidos y luego. No, es ante una solicitud clara de violación a normas de orden público, como es la violencia. Bajar, por ejemplo, el material. Bajarla mientras decide el juez. O sea, es una medida precautoria. Y el punto medular es porque esas tecnologías pueden causar daños irreparables. O sea, si yo mantengo una imagen de una niña por más de 2 días, 3 días, un mes, y no tomo una medida precautoria, esa niña se puede suicidar. Sí, claro. Y eso es lo que queremos proteger. No queremos que tú vayas buscando todas las imágenes y vayas diciendo cuál sí, cuál no, y te conviertas en el juzgador de qué sí o qué no se pone en tu plataforma. No, eso no. Pero si alguien ya te solicitó que puede haber un peligro de la vida de una persona y que hay un daño y una violación a una norma de orden público, yo primero bajo, porque ya tengo una solicitud, es el famoso Notice and Takedown, que además ya se implementó. Si se pudo implementar en materia de propiedad intelectual y de derechos de autor, para todo esto de los fútbol y todo esto, plagio, con sí, mayor razón se puede implementar cuando está en juego la vida de una niña o de un niño. O sea, entonces es irónico que lo tengamos bien argumentado para los derechos de propiedad intelectual y bien implementado, y que no lo tengamos para el derecho a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que nada más por si hay ese argumento, no tiene nada que ver con la censura previa ni con la limitación a la libertad de expresión. Ahora, yo creo que la pregunta que sí está en el ambiente, que flota alrededor, por lo que hemos visto desde que llegó Trump a la Casa Blanca, es la fuerza que puede tener, justo a quien le estás destinando este mensaje, la fuerza que puede tener el gobierno mexicano para tratar de llevar o abrir reformas en capítulos como el 19, o incluso tratar de imponer, si me dejan usar esa palabra, porque está como de moda. Últimamente todo el mundo impone. Sí. ¿No? Entonces, negocia. imponer una nueva perspectiva como la otra. Regreso contigo. Muy bien. Nomás déjame ir rapidísimo un corte. Estamos en blanco y negro, no se vaya. Seguimos. Estamos de vuelta en blanco y negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de violencia digital. ¿Por qué de violencia digital? Pues porque un grupo, una alianza de defensores digitales, de académicos de la Universidad Nacional, de otros centros especializados y la Barra Mexicana de Abogados están tratando de impulsar que el gobierno mexicano meta o lleve una reforma o introduzca una reforma al artículo 19 del TEMEC para generar derechos, más bien protecciones a estos derechos. Y me quedé contigo Sí, José. en el tema, pues que parece clave, y es saber, ¿tiene el gobierno mexicano la fuerza económica y política para poder llevar una iniciativa como estas al corazón del TEMEC o no? Yo creo que sí, y con voluntad política se debe plantear, como se plantearon otras discusiones mercantiles y comerciales, y es importante destacar que la situación que tiene México mediante el TEMEC y esta falta de política regulatoria de plataformas es la excepción en el mundo, no es lo que es normal. Todos los países, bueno, la Unión Europea y todos los países que las componen tienen reglamentaciones que justamente buscan establecer esquemas de responsabilidad de estas plataformas. Tenemos el caso, bueno, mencionamos Brasil, Chile, etcétera. Entonces, no es lo común lo que está sucediendo aquí, sino que al contrario es... O sea, no es lo común lo que está pasando en México, Exacto. o en el TEMEC, o en los dos. Exacto, es extraordinario. Ajá. Y justamente estamos yendo a contracorriente de los cambios regulatorios que hay en otros países. Entonces, que salgan a decir desde sectores, sobre todo vinculado a las plataformas, de que eso no se puede, de que eso afecta la innovación tecnológica,
o que eso afecta al comercio y que las plataformas podrían tener pérdidas económicas cuando vemos que vienen de anunciar patrimonios de billones de dólares, no tiene sustento. No tiene sustento y es obsceno frente a lo que se vive socialmente en el mundo. Entonces, lo que estamos planteando tiene un sustento, como lo dejamos establecido en nuestro documento técnico, tiene un sustento económico, político, académico, técnico, jurídico principalmente, que nos brinda justamente la base para decir México tiene la capacidad para establecer esta condición con respecto al capítulo 19 del TEMEC. Pues tú me corregirás, pero el día que presentaron este manifiesto tuvieron presencia de algunos legisladores, entiendo que estuvieron algunos senadores, no sé si estuvo alguien de Economía, posiblemente estuvo algún subsecretario de Economía. Sí. Es decir, la comunicación que han tenido tanto con el Congreso como con el Ejecutivo, pues, da la impresión de que fluye. Sí. Pero la pregunta clave es, bueno, ¿y eso fue para tomarse la foto en Tlatelolco o la foto puede caminar mucho más? ¿Qué está pasando ahí? Recae ¿Qué está directamente en Relaciones Exteriores y Secretaría de Economía. Seguimos todavía en la espera de que efectivamente, así como ha sucedido en otras ocasiones, el canciller y quienes sean las autoridades competentes en esta negociación tengan a bien el poner enfrente a las personas, en poner enfrente a los ciudadanos mexicanos, en poner enfrente estas negociaciones. O sea, sí a la inclusión empresarial, pero sí va acompañada de derechos humanos, porque si no el producto siempre seremos nosotras. Y si no el producto siempre seremos nosotros. Lo que estoy entendiendo es ustedes todavía no han llegado, digamos, al punto de sentarse con las autoridades mexicanas y ver un borrador de qué es lo que podría llevarse de este artículo al TEMEC. Desde hace una semana y media que hemos impulsado esta alianza, todavía seguimos espera. Sabemos que todas las condiciones que están pasando en el país pueden mermar estas situaciones, pero como lo dije yo en mi intervención, estaremos tocando las puertas o estaremos haciendo las acciones pertinentes, necesarias y directas, si es también necesario, para que sea escuchado, para que al menos esto esté en el escritorio de quien tenga que estar, esté en las mesas de negociación, también esté en la conciencia de que tengan que estar, y no lo gritaremos nosotras. O sea, nosotros lo que queremos es exactamente esto, ningún interés comercial por encima de los derechos humanos, y estamos además haciendo un llamado a la acción a las personas a que también lo firmen. Hasta hemos llevado 1000 firmas casi por día. Es importante también entender. ¿Cuántas llevas? Llevamos casi 7000, casi 7000 hasta el día de hoy. ¿Qué otras acciones, Carmen? Bueno, las siguientes serían... Porque Olimpia ya dijo acciones directas. Cuando dicen acciones directas... No, seguramente iremos a visitar a los funcionarios que están en la negociación, explicaremos, nosotros invitamos a todos los académicos y a la población en general a visitar el estudio que está en la página del PUEX UNAM, y también y en Olimpia y en La Barra, porque es un estudio técnico muy profundo que vale la pena leerlo. Y bueno, otra vez coincido totalmente con Dardo. Estamos pidiendo lo mínimo indispensable que ya hay en otras partes del mundo, como en Europa. A ver, lo mínimo, pero déjame sumar un obstáculo a todos los que hemos puesto a lo largo del programa. México está llegando a la negociación sin tener un plan muy claro de cómo quiere articular el TEMEC y el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cierto? Cierto. El comercio digital en general. O sea, no han abierto ese capítulo del comercio digital y ahí entra todo. Sí, como está el capítulo, fue un capítulo impuesto por Estados Unidos para los países firmantes del TEMEC. No hubo una condición previa de sentémonos a negociar como queremos y lamentablemente cuando fue la negociación original en el 2018 y firma, no se planteó sobre la mesa. Se perdió esa oportunidad, queremos aprovechar ahora. Todavía me refuerzas más, porque los que sí lo traían claro eran ellos. Exacto. ¿Cierto? Pero porque otra vez están los intereses siempre comerciales. O sea, al final del día estamos en el comercio global digital. Todos tenemos una banca móvil en nuestros teléfonos celulares. La pregunta es, ¿por qué si todos tenemos acceso a la digitalidad, no todos estamos interesados en que esta circunstancia se vea con esta transversalidad? Además, coincido con mis compañeras y compañeros, no es nuevo. Estados Unidos ya llamó a juicio a Mark Zuckerberg, Estados Unidos ya auditó a diversas plataformas, Estados Unidos incluso hizo cateos en las oficinas de X. Y algunos Trump los puso en su gobierno, como por ejemplo el propio Musk. Pero me das pie para la última pregunta, rapidísima, con esto me voy y cierro. Carmen, ¿qué se puede esperar de esta iniciativa?
que si no se logra poner en el TEMEC, se ponga en la legislación interna, ya sea en la Constitución o en otras normas como la Ley de Datos o el Código Civil, porque son principios mínimos básicos que ya se piden en otras partes del mundo y que tenemos que pedir en México. O sea, jugada a dos bandas. Rendición de cuentas, transparencia y jurisdicción en México. Es una jugada a dos bandas. Exacto. Sí, que justamente se plantee el mínimo para que las personas que sufren una vulneración de sus derechos tengan una herramienta sobre cómo llevar adelante un proceso legal, no solamente contra la persona que vulnera ese derecho, sino también contra las plataformas que amplifican esa vulneración, que ahí es también donde está uno de los principales problemas. A ti ya te tocó subir la piedra hasta arriba del monte, ¿no? Como Sísifo. ¿Qué se puede esperar? O sea, Pues a ver, ¿tú qué esperas realmente? esta alianza espera realmente que se haya cambios en el artículo 19 y que dé apertura a otras cosas. Pero si me preguntaran de manera radical qué quisieras tú a futuro como sobreviviente de violencia digital, yo creo que es necesario un tratado internacional específico en términos de violencia digital. O sea, específico. Esto es una oportunidad dentro del comercio digital, pero debe haber canales específicos. Hay otras alternativas. Ahí están muchos colectivos digitales que dicen, vamos, hay otras alternativas de mantenerse en Internet, pero la pregunta es, ¿por qué diablos deberemos ser nosotras y nosotros que nos salgamos de las plataformas, quienes evitemos la vida digital, quienes sesguemos nuestros derechos digitales por encima de los intereses comerciales? Entonces, el llamado a la acción es muy concluso, es ningún interés comercial por encima de los derechos humanos, mientras tengamos esto en la oportunidad y mientras tengamos todas las oportunidades, llamar a que ni una más y ninguno más tenga que vivir violencia digital en un acuerdo global de cooperación global. Esto es Estados Unidos, México y Canadá. Pero esto debe ser una cooperación global, de auditorías globales, de algoritmos globales que estén en manos de las y los ciudadanos. Globales, tal cual es la comunicación hoy. Claro. Tal cual es. Tal cual es la comunicación hoy. Muchas gracias, Carmen Quijano, fundadora del Bufete Quijano y consejera del Colegio de la Barra Mexicana de Abogados. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Un placer haberte Igual. tenido. Gracias. Y por supuesto, Dardo Neubauer, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Justicia, Democracia y Sociedad de la UNAM. Muchas gracias, José. Usted está en Tlatelolco, además, ¿no? Estamos en la Torre de Tlatelolco, ahí nos pueden encontrar y bueno, ahí tenemos nuestras oficinas donde hemos presentado en conjunto hace, ¿qué? Ya 2 semanas este producto, este documento que, bueno, esperemos que... Pues muchas gracias. Y Olimpia Coral Melo, muchas gracias. Gracias a todas. Defensora digital y además, pues, la autora de la ley y luego el movimiento Olimpia. Gracias. Muchas gracias por venir, un placer haberte tenido. Gracias a los tres. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Que le vaya muy bien, tenga una buena semana y recuerden, nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. No se lo olvide, ahí lo esperamos. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.